Vamos a tratar el tema metodología y superficie respuesta y mejora de la calidad. Veamos su definición. Es un conjunto de métodos estadísticos y matemáticos que permiten desarrollar, mejorar y optimizar procesos y productos. Se aplica cuando se tienen varias variables de entrada que influyen en alguna medida en el rendimiento o características de calidad del producto o proceso, es decir, se obtiene una respuesta. Está ligada a la mejora de la calidad. Hay variables de entrada, o también conocidas como variables independientes, y también variables de salida o variables dependientes. Veamos un ejemplo de aplicación de la metodología de superficie-respuesta. Un ingeniero quiere maximizar el rendimiento de un proceso. Dos variables controlables influyen en el rendimiento del proceso: el tiempo de reacción y la temperatura de reacción. Actualmente el proceso opera con un tiempo de reacción de 35 minutos y una temperatura de 155 grados Fahrenheit, dando un rendimiento de 40%. El ingeniero decide una región de exploración para ajustar el modelo de primer orden de tiempo de reacción entre 30 y 40 minutos y temperatura de 150 a 160 grados Fahrenheit, es decir, en los alrededores de los valores actuales de tiempo de reacción y de temperatura. Para simplificar los cálculos, se trabaja con valores codificados, es decir, se codifican las diferentes variables. Por un lado, por ejemplo, en tiempo, llamémoslo E1 en minutos y E2 en grados Fahrenheit. Vamos a buscar que correspondan a valores menores y mayores que los valores actuales de 35 y 155 grados Fahrenheit, y que estos valores correspondan a codificado -1, 1. De igual forma con lo que se refiere a los grados Fahrenheit, y vamos a tener entonces estas dos ecuaciones para calcular lo que vendría a ser los valores codificados de X1 y X2, es decir, de el tiempo y los grados Fahrenheit. El diseño de experimentos que se aplica es justamente el diseño de experimentos de dos factores, dos variables, con 5 puntos centrales. Los dos factores son E1 y E2. Y los 5 puntos centrales son los valores actuales. Es decir, nosotros tenemos acá los valores de 35 y 155. Si representamos en ejes coordenados, acá vamos a tener los valores de 35 y los valores de 155. Esto da un determinado rendimiento. Son los valores centrales. Por otro lado, tenemos también los valores extremos que vamos a utilizar para explorar. Entonces, vamos a hacer los experimentos, pero en este caso, tratando de explorar, y acá tenemos, ¿no?, valores 150 y 160, y por otro lado vamos a tener de 30 y 40. Entonces, si trazamos las horizontales
y las verticales respectivas, en los vértices de este cuadrado vamos a tener 4 puntos que corresponden a los valores que nos van a servir para hacer los experimentos y hacer la exploración. Y el punto central es justamente el que corresponde a 35 y 150. En base a ello, vamos a obtener información para ver cómo podemos hacer para aumentar el rendimiento, que en este caso se representa por Y. Esto lo vamos a hacer con estos datos utilizando el software Minitab. Aquí hemos indicado cuáles son los comandos: el estadístico, regresión general, y en el cuadro de diálogo subir las respuestas Y y en el modelo X1, X2. Y ahí se llenan, de acuerdo a estas indicaciones, los diferentes cuadros de diálogo. Y con base a ello se obtiene la ecuación de regresión. Aquí vemos la ecuación de regresión respectiva y igual 40.4444 más, etcétera. Esta es la ecuación de regresión. Los coeficientes, se ha determinado su nivel de significancia. Aquí el valor es t y el valor p. Se puede ver que son menores que 0.05, lo cual es representativo. Y el r cuadrado, estamos en un nivel de 92% y es un valor bastante bueno. Por otro lado, podemos calcular también el análisis de varianza, donde se puede ver los valores de f altos para x1, x2 y los valores de p menores de 0.05, es decir, el modelo lineal ajusta a estos datos. Aquí tenemos lo que había mencionado: el p, los coeficientes menores de 0.05, luego son aceptables, ambos coeficientes son grandes en relación con el error estándar. Ese, el r cuadrado, 94% aceptable, el análisis de regresión, 43.83, el p de la regresión, menos 0.05, de 0.05, el análisis de varianza sobre falta de ajuste, tenemos 0.06, entonces incluye la interacción que es mayor de 0.005. Entonces, en general, no es significativo y tenemos pues una información valiosa que nos indica que la relación entre las variables independientes y dependientes es lineal en estas inmediaciones de la exploración, que tenemos gráficos complementarios, y en base a ello nosotros tenemos pues que hemos hecho el experimento, tenemos un valor central y tenemos los valores de las 4 esquinas. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Veamos el experimento. Estos son los rendimientos, es decir, los valores de x1 y x2, y se obtuvo el experimento y se puede ver que el valor más alto es 41.5. 41.5 es el valor más alto, que corresponde a 40 y 60. Es decir, aquí está el valor más alto. De aquí nosotros debemos de seguir esta dirección para ir aumentando el rendimiento. Con esta información nosotros podemos ir al trabajo del método de ascenso más pronunciado y vamos a tratar de seguir esta dirección con base a la información de los cálculos. Entonces, para apartarse del centro del diseño se hace un movimiento de 0.775 unidades de x1 por cada 0.325 de x2. ¿Esto de dónde sale? De la ecuación de regresión. Aquí tenemos la ecuación de regresión que nos indica justamente
estos valores de 0.0 y 0.325, 0.775. Entonces, esto está relacionado con el i. Nosotros variamos x1 y x2 y a la par va a ir variando i. En este caso se trata de aumentar tanto x1 y x2 y aumenta i. Recordar que nosotros estamos en una superficie respuesta donde estamos primero siguiendo una ruta lineal. Esto va a darse hasta un momento en que de pronto baja. Es decir, aquí en la cúspide ya no sigue hacia arriba, sino da la vuelta. Entonces vamos a llegar ahí a un segundo orden. Primer orden, segundo orden. Pero veamos cómo se da esto. Acá tenemos los valores que hemos visto aquí en la gráfica, la trayectoria en base a las ecuaciones, y aquí vemos cómo nosotros partimos del valor de 35 y 155 y el rendimiento está en 40.9. Acá ya, si subimos a 40 y a 157, tenemos un rendimiento de 41. Pero si subimos 5 más acá y 2 más acá, de acuerdo a la ecuación, entonces subimos acá a 42. Y así podemos ir subiendo a la par ambas variables. Por ejemplo, en 70 y 169 sigue subiendo el rendimiento. Acá llegamos a 80 y el rendimiento es 77. Aquí estamos en 85 y 175 y el rendimiento es 80. Pero aquí ocurre una cosa curiosa. Aquí aumentamos tanto x1 como x2, ya no aumenta el rendimiento, empieza a bajar. Es decir, hemos llegado a la cúspide. Yo mencioné hace un rato, aquí estamos en la cúspide y entonces seguimos aumentando, pero ya no sube, sino baja. Esto significa que tenemos que explorar en esta región. Y entonces vamos a ver que la forma de poder explorar es con un modelo de segundo orden, que vamos a ver cómo llegamos a esta situación. En el paso 10 empieza a decrecer y se debe ajustar otro modelo. Disculpen. Se debe ajustar otro modelo de primer orden en la vecindad. Aquí estamos en la nueva vecindad. El centro está 85 y 175. Entonces acá están estos valores y la vecindad valores 80 y 90. Es decir, como hace un momento trabajamos con 35 y 155. Ahora vamos a trabajar con 85 y 175. Es decir, tenemos que tener acá 170, 180 y acá 80 y 90. Aquí en el centro está este 175, 85 y ver de estos cuatro hacia dónde se va, debe irse, y si se cumple la relación lineal como vimos hace un momento. Utilizamos nuevamente Minitab con los comandos similares, pero en este caso con los nuevos valores, y obtenemos lo mismo, en este caso la ecuación de regresión con las dos variables. Se puede ver acá que los valores de P son mayores de 0.05, cosa opuesta a lo que pasó hace un momento. Es decir, aquí ya tenemos problemas porque el modelo de primer orden no se ajusta. Acá vemos el análisis de varianza
y nuevamente los valores de f son pequeños y los valores de p son mayores de 0.05. Eso significa que la relación, la ecuación de primer orden no ajusta a estos datos y entonces tenemos que probar el segundo orden. Para la prueba de segundo orden utilizamos los extremos 80 y 90, 170 y 180, los 5 puntos centrales más los puntos estrellas, o en este caso raíz de 2. Aquí tenemos 1, 41, 42 más menos y acá más menos. Es decir, podemos representar en nuestros ejes coordenados, tenemos el punto central, los 4 puntos extremos que vimos hace un momento, más los puntos de raíz de 2, que serían los que están alrededor de este rombo. En este caso ya tenemos más información para analizar esta situación. Los 9 anteriores, acá hay 4, acá hay 5 y más los 4 nuevos. Es decir, tenemos 13 puntos. Con esta información nuevamente utilizamos el Minitab. Los comandos están acá y nosotros podemos calcular la ecuación de segundo orden. Es una ecuación donde tenemos x1, x2, pero acá x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x1 por x2. En este caso, los p para x1 y x2 se puede ver que son menores que 0.05. Ahora sí podemos ver que con estos datos nosotros podemos considerar que siguen una relación de segundo orden. ¿Por qué? Porque el p-value es menor. Acá tenemos lo referente a el análisis de varianza, donde se puede ver acá nuevamente que los valores de x1, x2, sus p son menores de 0.05. Eso está aplicado acá y entonces estamos trabajando ya con datos que siguen una relación de segundo orden. Y podemos inferir que estamos en las inmediaciones de el óptimo. Para determinar el óptimo se puede utilizar diversos métodos, pero en este caso vamos a utilizar la ecuación con matrices que está acá, donde los valores del óptimo es igual a menos 1 medio, y en el denominador acá tenemos la inversa de la matriz B por el vector B minúscula. Acá tenemos el vector B que viene a estar dado por los coeficientes de x1 y x2. O sea, 0.995 es el coeficiente x1 y este es el x2. Y estos coeficientes de acá sirven para formar la matriz B. La matriz B, y esta matriz se calcula la inversa y la tenemos acá. Entonces aplicamos esta ecuación, el XUS es igual a 1 medio por la matriz inversa de B y por el vector B, y obtenemos estos valores en variables codificadas. Esto se transforma a variables naturales y tenemos 87 minutos y 176 grados Fahrenheit. En este caso, aplicamos esta ecuación para calcular el óptimo. Este sombrerito es el óptimo, entonces aplicamos aquí los valores que acabamos de encontrar, x', ¿no? Aquí tenemos la transpuesta de x y por otro lado, acá tenemos la matriz B sub 0
y obtenemos el rendimiento, que en este caso es de 80.21. Es decir, hemos pasado de un rendimiento de 40% a un rendimiento de 80%. Prácticamente el doble. Por la aplicación de nuestro método, y hemos modificado, ¿no?, el tiempo y la temperatura. Obviamente que esto tiene un costo, ¿no? O sea, más tiempo y más temperatura, bueno, hay más consumo de energía, pero habría que comparar con el aumento del rendimiento. Entonces, en conclusión, al inicio se tenía un 40% de rendimiento, se modificaron las variables x1 y x2 aplicando la metodología de superficie-respuesta, se hicieron las pruebas y se evaluó y se obtuvo finalmente valores para un 80% de rendimiento. Es decir, se ha logrado la mejora de la calidad en lo que respecta al rendimiento del proceso. Con esto hemos visto cómo podemos aplicar la metodología de superficie de respuesta para mejorar la calidad.